Se dispone en el artículo 123 que una serie de servidores públicos, policías, peritos, ministerios públicos que sean removidos de su cargo y en caso de que se pueda acreditar que esta remoción fue irregular, ilegal, etcétera, no podrán ser reinstalados, sino que tendrán derecho única y exclusivamente a una indemnización. Y la discusión en esta sentencia es cómo calcular esa indemnización. Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a platicar del amparo en revisión 115/2017, que es un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos va a permitir entender una disposición, lo digo en términos personales, es mi criterio personal, peculiar de la Constitución mexicana, porque se dispone en el artículo 123 que una serie de servidores públicos, policías, peritos, ministerios públicos que sean removidos de su cargo y en caso de que se puede acreditar que esta remoción fue irregular, ilegal, etcétera, no podrán ser reinstalados, sino que tendrán derecho única y exclusivamente a una indemnización. Y la discusión en esta sentencia es cómo calcular esa indemnización. Para entender los alcances de este importante pronunciamiento de la Suprema Corte, le doy la bienvenida a Juan Jaime González. Juan Jaime, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y a Jazmín Bonilla. Jazmín, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias por acompañarnos. Oye, pues, Jazmín, de una vez, ¿por qué no nos ayudas a entender cuáles son los hechos? Se trata de un amparo en revisión. ¿Cómo surgen y cómo llega el caso a la Suprema Corte, por favor? Mira, aquí voy a hacer como una peculiaridad en relación con otros asuntos de los que ya hemos platicado. Me gustaría poner en contexto dos antecedentes. Los antecedentes del caso y los antecedentes de esto que comentabas tú de la norma, ¿no? Sí. Entonces, voy a hablar muy rápidamente de los antecedentes de la norma y luego los del caso. Venga. La norma esta es una norma constitucional, bien lo dices, es el artículo 123, apartado B. La gente que nos escucha, es importante que sepa, el artículo 123 constitucional establece en términos generales, los derechos de los trabajadores. Correcto. Y tiene dos apartados. Esto quiere decir que son como dos secciones. La sección A o el apartado A, que se dedica a los trabajadores, digamos, particulares. Y la sección B o apartado B, que se dedica a los trabajadores del Estado, es decir, a los servidores públicos. Entonces, la norma tiene una historia constitucional muy interesante que en breve, o sea, muy breve es, originalmente se daba a los trabajadores sin distinción, el mismo tratamiento. Un buen día alguien se pregunta y dice, oye, es que hay unos que sí trabajan, pero que no son trabajadores normales, no son los del servicio público. Entonces vamos a hacerles dos apartados y distinguen estos dos apartados. Pasa y pasa y pasa el tiempo y de repente dentro de los trabajadores del Estado o los servidores públicos lo que dicen es, fíjate que hay unas personas que realizan funciones muy particulares y muy específicas. Y entonces si uno les preguntara al Poder Reformador de la Constitución, ¿y quiénes son estas personas? Nos dirían, pues los que se dedican a seguridad pública o seguridad nacional. Y entonces abren una fracción, que es la fracción 13, para determinados servidores públicos, que son ¿quiénes? Policías, ministerios públicos, peritos, miembros del Servicio Exterior Mexicano y militares y marinos, ¿no? Entonces, dicen, todas estas personas tienen funciones muy específicas para proteger a la nación y a las personas, ¿no? En términos muy generales. Y entonces ellos van a recibir un tratamiento muy específico. Cuando se abre esta posibilidad, la Suprema Corte interpreta esa primera reforma y concluye, fíjate que si bien estas personas prestan un servicio al Estado, no los podemos considerar trabajadores. ¿Por qué? Por las funciones que realizan. Entonces hace como una especie, le llamaré de metáfora, que es una palabra más común para todos los que nos escuchan. Dicen, estos son como si fueran trabajadores, pero no lo son. Entonces su relación no es laboral, que es la de los trabajadores, su relación va a ser administrativa. ¿Y qué quiere decir que es administrativa? Que en teoría no les rigen todos los derechos que les rigen a todos los trabajadores. Pasa el tiempo y un buen día, no hace muchos sexenios, a un presidente se le ocurre descubrir que hay mucha corrupción en las instituciones policiales, primordialmente. Oye, déjame, yo digo el nombre. El presidente Ernesto Zedillo. Exactamente. ¿No? Entonces empiezan... No, bueno, lo digo porque es público. Claro. Empiezan las reformas desde Zedillo, luego Calderón la fortalece. Pero la primera reforma lo que hace es, oye, parece que las policías están muy corruptas, ¿no? Entonces vamos a empezarles a hacer exámenes de control de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que los someten a polígrafo, es el aparatito que te descubre si estás mintiendo, te someten a exámenes toxicológicos para ver si tienes algún tipo de droga, estupefaciente, psicotrópico, exámenes físicos para ver si tienen aptitudes para pertenecer. Entonces, las primeras normas, los que decían es palabras, o sea, se va a ir muy cruel, ¿no? Pero los que no pasen los exámenes, se van. No, bueno, y eso decía la norma. Ajá, y si pueden llegar a juicio y en el juicio demuestran que deben quedarse,
pues se les regresa, ¿no? Se les reinstala. Ahí la Corte empieza a tener una serie de problemas, porque, por ejemplo, la palabra reinstalación, pues es propia de los trabajadores. Eso sí, y la Corte, de una relación laboral. Exacto. Y la Corte ya había dicho, estos no tienen relación laboral, tienen relación administrativa. Es más, este tipo de personas que yo te mencionaba no van a tribunales laborales, van a tribunales administrativos. Y por tribunales administrativos, para que la gente que nos escucha ubique más o menos, un tribunal administrativo lo que ve son clausuras, impuestos, propiedad intelectual, o sea, cosas que no tienen nada que ver principalmente con los derechos de los trabajadores. Pasa el tiempo y como que ven que las instituciones siguen corruptas, llega el presidente Calderón y propone una reforma un poco más cerrada, ¿no? Y entonces lo que dice es, estas personas, si las corremos, ya no van a tener derecho a la reinstalación, pero deja por ahí un resquicio de interpretación y la Corte lo que dice es, lo que esta norma quiere decir es que si de plano sí demuestran que no los debieron haber corrido, entonces se les reinstala. Pues como que se enojan ahí un poquito en el poder reformador de la Constitución y dicen, esto no es lo que nosotros queríamos. Lo que nosotros queremos es dejar clarísimo que policía que se decrete o se decida su separación, se va y no regresa. Y entonces hacen una última reforma, que es la que está actualmente redactada la norma, en la que dicen es, todas estas personas, los que te decía hace ratito, seguirán los procesos de separación y en los casos en los que no acrediten los requisitos de permanencia o por alguna responsabilidad se les destituya, se les separe o cualquiera que sea el nombre, ahí lo hacen súper amplio, cualquiera que se le denomine, se les separe, bla, bla, podrán ir a juicio, ¿no? Porque tienen ese derecho. Y si en el juicio se determina que fue ilegal la separación o la responsabilidad que se les imputó, no importa, no procede la reinstalación o cualquier concepto que se le asemeje, y lo único que procede es una indemnización. O sea, en ningún caso regresarán a ocupar el cargo. Exactamente. Recibirán esta compensación. Exacto. A la que te refieres. Y aquí, ojo, que es importante que es, aunque demuestren que no se les debió haber corrido. O sea, esta es gigante, ¿no? Sí. Pero no es el caso... Por eso me atreví a calificar esta norma como peculiar, entre comillas. ¿Verdad? Si tú me preguntas mi opinión personal, de hecho yo tengo toda una tesis de maestría dedicada a esta, me parece que está ahí bastantes inconsistencias con la norma, pero bueno, no es el caso hablar de... Ahora, qué bueno que citaste el antecedente. Es bien importante. Porque esto nos permite entender, porque la gente a lo mejor que está viendo el programa dice, oye, pues está muy raro. Exacto. Está muy raro. Entonces, era bien importante ubicar primero Sí. no crean que el 123 siempre fue de dos apartados. El 123 o sea, eran todos los trabajadores. Y esta fracción. O sea, Exacto, tiene esta sus idea. antecedentes peculiares, tanto normativos como de interpretación. Ahora, yo me acuerdo que en aquella primer contacto del presidente Cedillo, sobre todo con el tema de PGR, Sí. Ahora Fiscalía General de la República, anteriormente Procuraduría de la República, removieron a centenares de servidores públicos y algunos les ganaron el amparo. Fíjate que es bien interesante, tanto con Cedillo como con Calderón, cuando uno sabe, lo que sucedió es que se les aplicaron exámenes a todos, a policías federales, locales, como le queramos llamar, AFIS, como se llamaran en su periodo, a todos se les aplican y lo que resultó fue una cantidad de policías destituidos y separados, Sí, estamos hablando de cientos, pues hasta miles. miles incluso. Sí, porque casi nadie pasó los exámenes de control de confianza, porque además también estaban ahí medio que era la primera vez que se regulaban los exámenes de control de confianza, etcétera. Y esto además repercutió en muchísimos amparos, ¿no? En toda la República, se litigó porque mucho. fueron policías federales, estatales, municipales, ¿no? Porque esto aplica para todos los ámbitos. Entonces terminamos con esta norma y pues ahí sí ya la Corte se queda un poquito atada de manos en la redacción textual de la norma y dice, pues es que, lo que le dice la Corte es, esto es una restricción constitucional absoluta y la Constitución lo dice clarísimo. Ojo, esta reforma viene de antes de la reforma de derechos humanos de 2011. Sí, es correcto. O sea, también es como un poco para entender el contexto de interpretación de la Corte. Entonces, estos son los antecedentes normativos, que son bien importantes. Los antecedentes del caso se dan en este contexto, justamente. ¿Qué sucede? A un policía de la PGR se le practican los exámenes de control de confianza, no los pasa y se decreta su separación del cargo. Y entonces hace valer los medios de defensa que corresponden. Entonces, lo que sucede es, no le gusta la separación y se va a un primer medio de defensa que se llama juicio de nulidad. Este juicio de nulidad tiene solo efectos de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el juicio de legalidad no se analizaban violaciones a derechos humanos, sino solamente si la resolución fue legal o no. Entonces, en ese primer juicio de nulidad, la autoridad que conoce este juicio concluye que se violaron sus derechos, que no se le debió haber separado, pero por virtud de la prohibición constitucional no se le puede reinstalar y condena a la PGR a que le pague la indemnización constitucional. Empiezan con
llega un amparo directo, pero pues se niega el amparo porque él quería más, o sea, él quería la reinstalación y entonces un tribunal le dice no te puedo reinstalar porque la Constitución dice que no, y entonces empieza el cumplimiento. Y entonces en el cumplimiento que hace PGR le paga. Aquí es la peculiaridad de este asunto. ¿Cuánto le paga y cómo le paga? La ley, la disposición normativa que regía a la PGR en aquel momento dice que a los que se les haya separado la indemnización van a ser 20 días de salario por cada año que haya trabajado o que se haya prestado el servicio, más 3 meses a salario base. ¿Ok? Entonces, le pagan conforme a eso y este señor hace valer un segundo medio de defensa que se llama queja por defecto. Como su nombre lo dice, está defectuoso el cumplimiento. No me gusta porque pecaron de menos. Y entonces la autoridad en aquel momento le dice, pues no pecaron de menos porque la ley dice que solo te van a pagar esto y te pagaron lo que te tenían que pagar. No le gusta esa resolución y contra esa resolución se va al amparo indirecto, que ya es con un juez federal, que la gente que nos escucha seguramente ya estará más familiarizada con estos conceptos. Y entonces el juez emite una sentencia en la que concede el amparo. Después de ires y venires, que no es de mayor caso narrarlos, concede el amparo y le dice, fíjate que el artículo, que es artículo 86, fracción segunda, pero el artículo que dice... De la ley orgánica. De la ley orgánica de la PGR, y ya no está vigente, la que estaba vigente en aquel entonces. Le dice, fíjate que el hecho de que la fracción segunda diga que te paguen a 3 meses de salario base, o sea, aquí el quid es base, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola el 123, que establece que tiene que ser una indemnización integral. El problema es que el 123 no dice que tiene que ser una indemnización integral. Nada más. Exacto, dice, se le pagará una indemnización y demás prestaciones. Entonces, el juez hace como ahí un ejercicio de interpretación, un poco basado también en lo que dijo la Corte, y entonces a las que no les gusta esta concesión del amparo, pues es a la Cámara de Diputados y al presidente de la República. ¿Por qué a ellos? Porque conforme a la Constitución, a ellos les corresponde hacer las leyes, entonces ellos son los que están legitimados o están autorizados para pedir que se revise bien cuando se dice que una ley es inconstitucional. Y así llega a la Corte, ¿no? Para revisar si el artículo 86, fracción segunda de la Ley Orgánica de la PGR es o no constitucional. ¿Y qué quiere decir? Si respeta o no el 123, que es el que hace rato ya decía, se encarga de ver todas las prestaciones de todos los trabajadores, seas o no servidor público. Muy bien. Juan Jaime, entonces el debate está en la forma de calcular. ¿Cómo vamos a llevar este cálculo? Sí, es correcto. En la forma de calcular, pero tampoco pensemos que es una cuestión, digamos, tan de legalidad de ver este rubro sí, este rubro no, un poquito como se calculan las prestaciones de trabajo, sino que el debate es un poco más abstracto e incluso más profundo. Y entonces me gusta mucho recalcar la forma en que Jazmín ya nos hizo favor de hacer el relato histórico, porque este relato histórico, en la forma en que se han venido dando las reformas constitucionales al artículo 123, también se traduce en la forma en que los argumentos jurídicos se expresan en la sentencia. Es decir, hay 3 premisas que retoma la sentencia y que ya se han visto por jurisprudencia anterior de la Corte, y una tiene que ver con que la indemnización a que se refiere a la Constitución debe ser íntegra para conseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la consecuencia propia del texto constitucional, que es la imposibilidad de que estos agentes y este personal de las instituciones policíacas sea reincorporada al servicio. Esa es una primera premisa. La segunda tiene que ver... ¿Indemnización integral le llamaríamos? Sí, digamos que decía, debe ser íntegra, así decía la jurisprudencia. Ahorita pongámoslo así, pero es decir, que debe ser completa. Correcto. En ese primer texto de jurisprudencia lo que se decía básicamente era un primer, lineamiento sobre los 3 meses y los 20 días por año de salario. Todavía no entrábamos en si salario base, salario qué. Una segunda premisa tiene que ver con que la prohibición a reinstalar, y que ya comentó Jazmín, la calificó la Corte como una restricción constitucional. Y en un posterior criterio jurisprudencial, dado que no había distinción en el tipo de cese, es decir, si tenía que ver con no cumplir con los requisitos de la ley o haber generado por, digamos, causas imputables a la persona de algún tipo de responsabilidad administrativa, como no tenía que ver eso, entonces esta restricción era de carácter absoluto. Entonces, ante una restricción de carácter absoluto que requiere de una indemnización íntegra, fue como se fue construyendo este criterio jurisprudencial a la luz del contexto histórico en que se fue llevando a cabo la reforma del 123. Pero ¿por qué digo que es más profundo que simplemente ver cómo se tiene que calcular? Porque la Corte se tuvo que enfrentar en este vaivén de ir cerrando el texto constitucional a buscar las áreas de oportunidad para ver cómo una restricción que ya estaba calificada como absoluta en el texto constitucional podía verse de la manera más favorable. Y justamente como se podía ver este texto de la manera más favorable, jalar el texto constitucional, aterrizarlo a la legalidad y entonces declarar la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, la Corte no resolvió
tienes que calcular esto sí y esto no, sino que la forma en que la norma estaba redactada, al limitar de alguna forma los rubros que tú quieras, era inconstitucional porque el espíritu era que ante este tipo de limitaciones que ya ponían en una circunstancia, y te cito a ti, peculiar, a los elementos del servicio policíaco, Es que- pues era reducir la peculiaridad. Y se me antojaba ponerle otro adjetivo, ¿eh? No te Yo lo sé, creas, nomás que- por eso cito tu propio calificativo y me refiero que, dado que ya está en esta circunstancia peculiar, la Corte se enfrenta al reto de cómo yo reduzco esta peculiaridad para ver Está muy bien aprovechado el término, está muy bien que aprovechado. esta indemnización fuera de la manera más favorable. Y es cuando introduce el pro persona, ¿no? Y dice, vamos a buscar que la cuestión de los principios constitucionales jueguen entre la restricción y el pro persona para dotar de contenido esto y declarar la inconstitucionalidad de la norma. El pro persona, Juan Jaime, en alguno de sus vertientes, porque ha sido definido por la Corte, está en el párrafo segundo del artículo primero constitucional, como todos sabemos, pero digamos, en alguna de sus vertientes te permite optar. ¿Por qué nos explicas cuál era la opción? ¿Salario base o...? Mira, aquí hay otro tema muy importante, ahorita, antes de contestar esa pregunta, Jazmín ya metía esta peculiaridad como que son trabajadores, pero no son trabajadores. Correcto. Digo, técnicamente no es así, pero me Correcto. parece muy bien la descripción porque es jugar entre, son poquito trabajadores, pero no tanto. O Entonces, no aquí el tienen todos problema... los derechos, ¿no? A lo mejor tienen ciertos Porque además derechos la palabra laborales, o no. salario es propia del derecho Exactamente, laboral. exactamente, 100%, para allá iba. 100%. Justamente como mencionó Jazmín, la palabra reinstalación en el contexto histórico, la otra palabra que también es del contexto laboral es la de salario. O sea que sí, pero no. ¿no? Laboral, Exacto. administrativo. Justamente, y quería poner este contexto porque entonces el problema es, ¿qué opciones teníamos? Pues es que está complicado, porque es la palabra salario, pues es una contraprestación por un servicio personal subordinado en términos de la Ley Federal del Trabajo. Estamos hablando de un término laboral. Sí. Y la indemnización que fijaba justamente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República pone la palabra salario. Entonces está metiendo un propio argumento laboral. Entonces también decir como que podíamos ver entre salario base o entre salario integral, o sea, es complicado. Por eso también la Corte, es cierto, es que no se metió a definir el concepto de salario desde la perspectiva laboral, sino lo vio desde dos perspectivas muy abstractas y muy generales. O le pagas todo lo que le pagabas en su cotidianidad, o le pagas nada más lo que tú estás diciendo que le tienes que pagar. Que es lo que dice la ley, por cierto. Exactamente. Entonces, Estaba. no se metió tanto al concepto en términos laborales, sino lo vio desde, ¿le pagas todo o eres selectivo en los rubros? Básicamente así, por ponerlo de manera simple. Y justamente lo que se le dice es, no puedes ser selectivo en los rubros, sino que tienes que pagarle todo lo que en sus labores cotidianas, en su ejercicio profesional cotidiano, le pagabas, ¿no? Esa es la conclusión fundamental a la que llega la Corte. Y es justamente la razón para decir, incluso el que tú pongas salario base, aun cuando es un término laboral, es un término legal que estás poniendo restrictivamente. O sea, si tú lo estás poniendo así, salario base, es porque de alguna forma estás restringiendo algunos rubros a los que tenía derecho el elemento policíaco. Bueno. Y justamente es la conclusión. Ahí está, ahí está. Déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando de este amparo en revisión, el 115-2017 y los alcances de esta, vuelvo a decirlo, peculiar por decirlo de alguna manera, fracción 13ª del apartado B del artículo 123 y estos derechos laborales, administrativos de ciertos servidores públicos que se enfrentan a una restricción constitucional. Sobre esto seguiremos platicando enseguida, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir comentando con Juan Jaime González, con Jazmín Bonilla, este amparo en revisión, el 115/2017. Oye, a ver, Jazmín, pero yo te quiero plantear esto porque me parece que la manera en la que, y tú ya nos explicaste la secuencia de reformas, esto fue producto de un periplo histórico del poder reformador y todo, pero entonces a mí me da la impresión que a la postre, tal como ya está hoy esa fracción 13ª tan peculiar, ¿no?, que habíamos comentado, se presta muchas arbitrariedades, Jazmín, porque Sí. se presta que a veces hasta por cuestiones menores o irrelevantes o hasta por actos de corrupción cesen a un funcionario y ya cesado el funcionario, ya digamos expulsado de su tarea como servidor público, ya no puede regresar. ¿No te parece que se presta arbitrariedades esto también? Digo, sabemos que está en la Constitución, pero bueno, pues aquí yo me atrevo a cuestionar esto también, a ver. Sí, no, bueno, y recordamos, ¿no?, que aquí estamos en nuestras meras opiniones. Sí, sí. Mira, a mí, yo destaco dos cosas y ahorita te voy a poner un ejemplo de cómo sí se puede prestar arbitrariedades. A mí lo primero que personalmente, Jazmín, me intriga de esta reforma de la última
es que toda la construcción de justificación de por qué se autoriza esta reforma está hecha sobre una presunción de corrupción. O sea, la razón más fuerte que llevó a los constituyentes, bueno, al reformador de la Constitución a hacer esta reforma es todos los policías tienen una presunción de corrupción. Lo cual... A mí me brinca por dos razones. Tú los elegiste y tú lo pusiste, porque además, ojo, los policías pasan 3 tipos de examen: el de ingreso, el de permanencia y el de ascenso, ¿no? Si quieren cambiar de categoría. Entonces, si pasaron tus exámenes de ingreso, pues, ¿por qué si detectaste la corrupción desde el inicio, los admitiste? Claro. Los de permanencia justifican esta parte. Bueno, ¿qué tal que se corrompen dentro de la institución? Pero entonces ahí entramos otra vez al cómo, pero pues si todos los que entraron eran incorruptibles, porque tú ya los evaluaste, ¿por qué se corromperían? Vamos a dar la presunción de que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Sí. Y entonces empieza este tema de, vamos a hacer exámenes de permanencia. Perfecto, hagámoslo porque pues es valioso que a todas las personas que prestemos un servicio público se nos evalúe de diferentes maneras, ¿no? Y entonces resulta, lo que yo digo es, imagínate que tú tienes un policía que lo destituyes y se anima a ir a juicio para demostrar que no tenías por qué haberlo separado. Y en el juicio te demuestra de fondo, ¿y a qué me refiero de fondo? Te demuestra que nunca lo debiste haber separado. Sí, que no fue un acto completamente ilegal, arbitrario, lo que mira, tú quieras. no dejemos, es que la autoridad era incompetente, o es que no estaba firmado, no me voy a hacer cositas, sino que de fondo dice, oye, yo no mentí en el polígrafo, oye, yo sí pasé los exámenes físicos, oye, y ya no lo puedes reinstalar. Entonces, la primera cosa que yo veo es, ¿cuánto le cuesta al Estado? Y estoy hablando en términos económicos y humanos. ¿Cuánto le cuesta contratar a alguien que va a entrar con la misma presunción de corrupción de data que reinstalar a alguien que ya te demostró que es un buen elemento policial? ¿No? Esa es como la primera parte. Y ahorita te voy a contar un ejemplo que incluso llegó aquí a la Corte también. Un policía de la Ciudad de México, bueno, del entonces Distrito Federal, se somete a sus exámenes de control de confianza y no pasa el toxicológico. Ahorita la gente que me escuche va a decir, bueno, pero es que si no pasa el toxicológico, ¿cómo quieren que permanezca? Pues déjenme les cuento por qué no lo pasó. Es una persona que está diagnosticada con un malestar o un padecimiento de tipo psiquiátrico, pero en realidad es ansiedad, ¿no? Pero está diagnosticado por el médico institucional, o sea, por el médico de la policía local y por un médico aparte. Lo diagnostican como trastorno de ansiedad y le recetan una sustancia de las que la Ley General de Salud califica como psicotrópicas, pero que muchos estarán familiarizados con el medicamento, pero son de estas diazepam, clonazepam, ¿no? Entonces le recetan diazepam. El diazepam pues es para tratar la ansiedad. Le hacen su examen toxicológico y desde que él va a hacer su examen toxicológico y le preguntan, oye, ¿consumes alguna sustancia? Y él dice, sí, diazepam. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí tengo mi receta y el médico institucional me dijo esto y esto y esto y la tengo y estoy tratado. Ocultó eso. Jamás. Eso es importante. Y siempre lo ostenta. Cuando les hacen por ahí una entrevista, dice, oye, te recuerdo que yo les dije que estoy en tratamiento médico y aquí está mi receta. Él siempre se ostenta con su padecimiento. Pues evidentemente no pasa el toxicológico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le sale esta sustancia activa. Pero que él ya lo había comunicado. Exacto, en el examen de orina le sale la sustancia activa, pero él ya lo había dicho, pues lo separan. Lo separan. Por esa razón. O sea, le dicen, pasaste todos tus exámenes menos el toxicológico porque te salió esta sustancia. Pero yo te dije, ¿no? Y entonces aquí nos estamos enfrentando. Y había una justificación médica. Exacto. Y además él cumplió con el requisito legal. ¿Por qué? Porque la ley que rige a las instituciones policiales, bueno, la que regía. Recordemos también que las leyes policiales cambian a cada rato, ¿no? Ha habido entonces, mucho... La que regía cuando él estaba en ese momento decía, una excepción a la separación del cargo es que demuestre que tiene un padecimiento que justifique, y la ley condicionaba, siempre que esto esté avalado por un médico institucional o por no me acuerdo cuántos que fueran externos a la institución y rectificado por el médico institucional. Lo que hace sentido, ¿por qué? Porque esa norma protege el derecho a la salud. Oye, yo no voy a discriminar a un policía o lo que sea, la actividad que desempeñes, porque estás enfermo, ¿no? Es como, oye, tengo un tratamiento, una enfermedad del tipo psiquiátrica que necesita cierto medicamento y por eso me vas a correr o por eso no me vas a contratar, eso sería discriminatorio. Y entonces nos enfrentamos a ese caso ya, o sea, llegó aquí a la Corte, terminó después de muchos ires y venires, termina en la Corte y en ese entonces los ministros de la segunda sala dijeron, gulp. Pues sí, o sea, qué injusto que él ya demostró, y mejor ni te cuento las atrocidades que le dijeron en las otras instancias, o sea, porque parecía que estaban convalidando que era muy peligroso que una persona que tiene un trastorno de este tipo se dedica a las funciones de seguridad pública. Lo peor que puedes decir es, bueno, no le des armas de fuego, pero puede ser trabajo de escritorio, puede ser otro tipo de trabajo, no lo corras, ¿no? Entonces, llega aquí los ministros dicen, híjole,
O sea, qué injusto. Es como, digo, no es la primera vez que lo reflexionan, pero a mí me tocó verlo de viva voz, pues, pobre cuate, ¿no? O sea, es como, se gastó quién sabe cuánto en juicios, en tiempo, en dinero, el tratamiento médico que recibe, logra demostrar que es un buen elemento policial y su único pecado, y lo pongo entre comillas porque no lo es estar enfermo. Y lo corren. Cuando además él todo el tiempo, o sea, ni siquiera mintió en eso, ¿no? Todo el tiempo sostentó. Una barbaridad eso. Y ahora dile que le vas a pagar a salario base. Digo, en este Además, caso era un súmale. policía local, ¿no? Pero ahora dile que su indemnización, que una indemnización por naturaleza tiene un efecto pues resarcitorio, ¿no? Claro. Que te paguen daños y perjuicios, lo que dejaste de ganar, etcétera. No, pues ¿qué crees? Que solo va a ser a la cantidad mínima que te pagaban sin todas tus prestaciones. Dices, oye, yo me aventé 2 años de juicio, en estos 2 años no he percibido sueldo, no me han pagado, llevo 2 años de juicios entre todas las instancias y me vas a decir que lo único que me van a pagar para repararme es mi sueldo base. Híjole, ¿no? Una injusticia sumada a otra. Una Exactamente. arbitrariedad. Ahora, aquí el problema, Juan Jaime, este caso que nos está, es espeluznante este caso, no sé si estés de acuerdo, pero a mí me parece lo que está comentando Jazmín es verdaderamente espeluznante. Totalmente. Pero el problema es que empieza en la Constitución. Ha habido un debate en la Corte sobre restricciones constitucionales, que es algo muy, también lo diría, peculiar del constitucionalismo mexicano. Correcto. Claro. Sí, me parece muy correcto, comparto la opinión que da Jazmín a título personal sobre que esta reforma constitucional parte de una presunción sobre la corrupción que hay en las instituciones policiales para todos los elementos que la integran. Y me atrevería a añadir, también a título personal, que lo peculiar de la reforma es que el Poder Constituyente constitucionalizó una regla, una medida ante la incapacidad del propio Estado para atender la corruptibilidad de todas estas instituciones. Es decir, una tras otra se vio que, dado que no podían por otros medios y por otros mecanismos limpiar, porque justamente por están toda esta serie de exámenes y medidas, tuvo que elevar a rango constitucional una medida para cerrar o tratar de impedir que la interpretación justamente incluso desde el constitucionalismo al interior de la Corte, con independencia de las críticas que se han suscitado, pudiera ser cada vez menor el margen de interpretación. Claro, exacto. Y en este margen de interpretación, No, pues, bueno, desde luego, menor, ya lo cerraron. Nulo. Pues no, nulo, pues, porque viene de la mano de la propia norma constitucional y también, desde luego, todo el debate del constitucionalismo que se da respecto de las restricciones Claro. que tenemos desde la contradicción de tesis 293-2011, donde traemos todo este tema sobre las restricciones constitucionales y cómo se van a implementar en el orden jurídico mexicano, ¿no? Es decir, y desde la contra hemos tenido un camino andado y hemos pues ido buscando algunas medidas que aminoren el impacto de la restricción constitucional como se le ha empleado, ¿no? Que es justamente que la restricción constitucional, y valga la redundancia, sea aplicada o interpretada de manera más restrictiva posible. Correcto. Y justamente el intento de esta sentencia es eso, es decir, porque si nosotros vemos, como ya comentó Jazmín, quienes vienen a la revisión son la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados, es decir, son las autoridades que incluso frente al amparo del juez federal vienen alegando que ellos tienen libertad legislativa y tienen un ámbito, digamos, de movilidad para legislar en sus propias leyes, la forma en que van a pagar la indemnización, porque todos estos agentes son peculiares, porque están bajo un régimen de restricción ante la propia Constitución. Y lo que le dice la Corte es, espérate, o sea, si hay una restricción, si hay un ámbito que es peculiar, pero justamente porque es restrictivo, tenemos que buscar que las condiciones indemnizatorias y que hay en el campo de la aplicación puedan ser los más favorables a ellos. Y justamente creo y considero yo que es el mérito de la sentencia, buscar este campo de acción para tratar de fomentar que la restricción sea pues, lo menos dañina posible. O sea, dentro del escenario que ya Jazmín con gran inteligencia nos plantea, rescatar lo que sea rescatable. Claro. Dentro de, o sea, ya no lo puedes reinstalar. Aún en ese caso tan grave de una patente injusticia, no hay manera. Es una regla que está en la Constitución. Desde luego. Y lo que viene de la Constitución es que se indemnice de la manera en que se pueda reparar los daños y perjuicios, y fue lo que se intentó trabajar desde la Corte, pero fíjense cómo desde el punto de vista constitucional habla de daños y perjuicios. De hecho, deja fuera incluso a otros elementos que pudiéramos nosotros pensar en términos, digamos, de reparación integral. O sea, se está pagando o se está ponderando los daños y perjuicios que le estamos generando a un agente de una institución de este tipo, el que se le haya separado del cargo de manera injustificada. Pero eso es en cuanto a su separación, pero pues
finalmente se quedó ya sin desempeño en el servicio público. Nosotros no sabemos qué va a pasar a futuro, ¿sí me explicó? Son Ahora, muchos elementos que no pero están fíjate, ponderados. la explicación que daba al inicio, Jazmín, digamos, tenía muchos elementos y uno muy interesante es esta diferencia entre relación laboral y relación administrativa. Y a mí me parece que, llámese como se llame esta indemnización, pues pudiera darlo, y lo digo también obviamente a título personal, bueno, ustedes son funcionarios públicos, yo no, y tengo más libertad, digamos, pero tengo más libertad de expresión, digamos, un poquito más amplia, ¿no? Me gusta cómo suena. Un poquito más amplia. No, pero lo quiero decir de esta manera. A ver, me parece que esto no evita que se pueda también intentar una vía en donde se reclame una reparación integral. Quiero decir que pueden haber vías, o sea, esta es una. Es una indemnización. Pero bueno, como tienes el 123 apartado B, fracción 13ª, también tienes el artículo 1. Sí. Y también tienes Convención Americana de Derechos Humanos y tienes precedentes de Corte Interamericana. O sea, también hay que saber jugar todos los balones. De hecho, curiosamente, aun cuando tenemos esta condición, digamos, que hemos manejado entre diferencia entre relaciones laborales y administrativas, lo cierto es que la sentencia se apoya en una jurisprudencia de la propia segunda sala donde jala el apartado A. Y como, es decir, es una interpretación del 123 entendida como... Pero otra vez de lo que decía Jazmín, cayendo otra vez a lo laboral. Sí, totalmente. Sí. O sea, no hay... O sea, el problema es que aquí el asunto empieza en la Constitución. Mira, si a mí me preguntas, digo yo que me clavé muchísimo en esta fracción. Por eso quise retomar un poquito la historia del artículo. Sí, es que solamente así se entiende. Totalmente. Por ahí hay algunos conceptos, no lo quiero tomar a la ligera porque luego las personas los empiezan a usar así como, ay, esto quiere decir. Por ahí la doctrina, empezó en la doctrina, se está utilizando la doctrina constitucional internacional, sobre todo, un concepto que se llama identidad constitucional. Lo que te exige es, ¿por qué a nivel internacional, sobre todo con la creación de las comunidades europeas, de las organizaciones de varios estados? Lo que te dicen es, aun cuando estás dentro de una comunidad de estados o de países, acuérdate de quién eres tú como país, ¿no? A nivel nacional, yo lo traspolo un poquito, como diciendo, ¿cuál es la identidad, cuál es la originalidad de tu constitución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la identidad de este artículo 123? Proteger los derechos de los trabajadores. Por eso surge, ¿no? La gente que no estudió Derecho a lo mejor no les va a sonar tanto, pero igual y se acuerdan por ahí de sus clases de civismo, de secundaria y así. A todos en alguna parte de la escuela nos dijeron, lo que México le dio al mundo en materia de normas fueron los derechos sociales. Es famoso Artículo 3, artículo 27 y artículo 123. Para los que no se acuerden, artículo 3, educación, artículo 27, la propiedad agraria, y el artículo 123, los derechos de los trabajadores. O sea, esos son lo que de México para el mundo, ¿no? La exportación de México a niveles internacionales jurídicos. Sí, la originalidad del constitucionalismo, Exacto. Particularmente el de Querétaro, el de ese Congreso Constituyente. Entonces, eso es de México para el mundo. Y entonces tienes un 123 súper originalísimo para proteger los derechos de los trabajadores, que originalmente protegía solo a trabajadores privados, ¿no? Particulares. Sí, correcto. Y lo que les mencionaba hace un ratito cuando empezaba el programa es, y un buen día el reformador de la Constitución dice, oye, pero tenemos otros trabajadores que también trabajan, pero no le prestan servicio a un particular, sino al Estado. Y de modo que nosotros, Estado, no protejamos a nuestros trabajadores. Y entonces deciden abrir un apartado B para protegerlos también a ellos. Y entonces yo digo, qué irónico que nuestra identidad del artículo 123 es proteger los derechos de los trabajadores y milenios, ¿no? En el 2000 y tantos, 2000 ahorita vamos a decir 2020, tenemos una norma súper restrictiva de derechos de trabajadores. Bueno, en términos de la normatividad internacional, me refiero a convenios de OIT, criterios de Corte Interamericana, yo me atrevo a calificarlo como inconvencional. Exactamente, si lo confrontamos contra normas convencionales, a cualquiera le brinca, ¿eh? O sea, es como, espérame. A ver, Y yo no voy a decir que la finalidad, vaya, me parece que es legítima, ¿no? Esta finalidad de procurar que nuestros sistemas policiales sean incorruptibles, me parece más que legítimo. No, en eso todos estamos de acuerdo. El problema es, ¿qué pasa cuando tienes un policía, 2, 3, 10, 100, que te demuestran que no son corruptos? Por eso te decía, distinguir entre los que te dicen, es que no la firmó el que la tenía que firmar, a distinguir los que te dicen, oye, estoy enfermo y se los dije y estoy en un tratamiento médico. Entonces aquí te pones a pensar. Pero fíjate, Jazmín, yo coincido al 100% con lo que dices, pero hay un escenario que me parece todavía peor, que es la pura amenaza. Sí, deja que hayan corrido a 2 o 3 de manera injusta. El ejemplo que tú pusiste es insuperable. Es un ejemplo maravilloso. Sin duda. Pero la pura amenaza. Sí, el hecho mismo de que les digamos, miren, ustedes son
servidores públicos, trabajadores, como les llamemos, relación administrativa laboral, pero ustedes son de segunda. Ustedes tienen menos derechos. Y Ustedes hagas se lo que enfrentan- hagas. Y no importa lo que demuestren, cuántos años litigues, a qué instancia judicial llegues, no vas a volver a ser servidor público. Ay, Que además ahí es chistoso, no importa, es más, vete a la corte, ¿no? O sea, la propia sí, Constitución te claro, está bueno, diciendo... aquí está la prueba. La Aquí está Constitución te prueba. está diciendo, vete a la corte, y aunque vayas con la corte lo más que te va a poder dar va a ser una indemnización. De hecho, estaba pensando justo en el punto que dijo Jazmín y estaba buscando el artículo, digo, porque aunque lo conozco, no quería errar en la redacción. Pero es curioso porque hasta por sentido común, me parece que el público podría leer, dice, si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación fue injustificada, es decir, la Constitución Te está reconoce. validando Sí, la sí, sí, sí. injusticia. Sí. O sea, desde un Una punto de vista barbaridad, una sentido barbaridad. común, Dije que era peculiar, Fue pero voy a una cambiar por barbaridad. No, ya me lo acabas de demostrar, Juan pero Jaime. eso- Me lo acabas de poner aquí, me acabas tú de poner el balón. Es ahora que, sí. digo, desde el sentido común sí sería cuestión de reflexionar. tienes toda la ¿Puede una razón. constitución... Reconocer las una injusticias. Qué bueno que lo citaste a la Exactamente. letra, porque a la ¿Puede letra, una pues, constitución validar una injusticia? Pues la mexicana sí. Pues lo pongo sobre la mesa, ¿no? Pero es muy Sí, complicado. Déjenme hacer una pausa y vamos a regresar enseguida. Caramba, qué programa con Jazmín Monilla y con Juan Jaime González. Regresamos enseguida, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir platicando de este amparo en revisión 115-2017 que pues ya convenimos en la mesa o al menos me atrevo yo a afirmar que estamos en la interpretación de una norma peculiar. Tu amplia libertad de expresión. Mi amplia libertad de expresión me da pie para calificarla de arbitraria, es más. No, bueno, Aberración. además, pero digo ahora en el programa lo que escribí en su momento. Varios de nosotros hemos académicamente estudiado este tema. A mí me parece que una constitución debe servir para prever, preservar, garantizar derechos y no para restringir derechos. Claro. En México, la Constitución mexicana, infortunadamente, este es un ejemplo, pero hay varios de normas del máximo rango jerárquico que restringen derechos. Esto no es la función de una Constitución, y esto lo digo como profesor de Derecho Constitucional con muchísimos años ya de carrera en esto, ¿no? Bueno, a ver, pero con esto tenemos que trabajar, porque esto es lo que hasta ahorita, pues esto está así, Jazmín, Juan Jaime. Hay una parte, Jazmín, de la sentencia que me interesa recuperar también porque va citando precedentes. Eso nos da la idea de que es un tema que se ha litigado. Tú citabas algunos casos, pero por ejemplo, hay precedentes sobre el monto de la indemnización, sobre el concepto mismo de restricción constitucional en un sentido amplio, aplicado a este caso del 123, o por ejemplo, esta idea que también ya comentaste, la restricción aplicable a todos los casos sin importar la causa del cese. Es decir, hay un trabajo. La Corte ha venido dentro de las dificultades, los problemas. No es fácil enfrentarte a esta norma. O sea, Nada fácil. No es nada fácil, vaya. Tenemos que darnos cuenta de la figura, pero hay precedente, hay trabajo judicial, ¿no? Sí, mira, la verdad es que lo decías muy bien, desde la primera gran reforma que se gesta en el sexenio de Ernesto Zedillo, la realidad de las cosas es que la norma nunca dio mucho material para la interpretación, o sea, más bien siempre su redacción fue del tipo restrictiva. Ahora, ¿por qué la Corte utiliza ahora el término restricciones constitucionales? A lo mejor va a sonar mal que lo diga, porque se puso de moda, ¿no? ¿Cuándo se puso de moda? Con esta contradicción de tesis que mencionaba Juan Jaime, la 293. 293-2011, ya hicimos un programa que es sobre con la eso. que se migra al sistema interamericano, ¿no? Que es cuando Sí. se gesta el bloque de... Bueno, perdón. Es la aplicación en México de Rosendo Radilla, El por ejemplo. parámetro de regularidad constitucional, porque no tenemos bloque. Pero, bueno, finalmente, el gran debate en ese momento del Pleno fue, ¿y qué hacemos con las normas restrictivas? Y es bien interesante porque hubo mucho debate en el Pleno. Había quienes decían, pues es que las restricciones están a la par de este parámetro y entonces hay que ver lo que dice la Convención Americana sobre las restricciones. Porque la Convención Americana es más flexible en cuanto a bueno, es más flexible visto desde el punto de vista de la Corte, pero en realidad es más restrictivo. O sea, para que tú conforme a Convención Americana puedas decir que hay una restricción, híjole, está súper cerrado. Muy cerrado, ¿no? sí. Tiene que ser proporcional, tiene que estar en una ley, o sea, está muy... Que muy cerrado. prácticamente, digo, es muy aventurado mi comentario a lo mejor, pero casi te puedo decir que casi ninguna restricción de las que están en nuestra Constitución pasaría el test o el examen a la luz de la Convención Americana. Coincido al 100%. Entonces, Coincido. este tema de... se aprobó. 3, unanimidad. Sí, exacto. Unanimidad, ya está. Entonces, el tema de restricción constitucional tiene un boom con esta contradicción, sobre todo por el debate que se generó entre el propio Pleno, de los que estaban de acuerdo en que sí fueran totalmente Pero restrictivas. me acuerdo que y fue una los que votación no. muy dividida. Muy dividida. Muy dividida. Y con un o sea, montón de concurrentes. Sí, También. que también son 11 opiniones diferentes, la Sí, realidad de las sí, cosas, sí, ¿no? sí. Entonces,
ese es como el primer gran precedente de las restricciones. Que después de esa 293 empiezan también un poco a matizarlas. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar cuenta, y esto ya lo anunciaba hace un poco Juan Jaime, los ministros empiezan a dar cuenta que el poder reformador de la Constitución empieza a tener una práctica de elevar a rango constitucional lo que yo diría, digo en términos filosóficos, digamos reglas, ¿no? Sí. Pero cosas que podrían estar en un reglamento. Entonces, cosas que una Constitución que es de principios, de derechos, que tú le pongas y nadie podrá ir con lonchera azul al kinder, pareciera que eso no tendría que estar en una Constitución, ¿no? Entonces, es una Constitución de detalle, ya hoy en día es de detalle. Entonces, pues pareciera que ¿por qué me vas a prohibir la lonchera azul en la Constitución si eso me lo puedes poner en una circular? Entonces, es esta práctica de, no se cumple lo que yo digo, o la Corte anda interpretando ahí cosas que no debe, o los tribunales, o los jueces, o la gente anda aplicando cosas que no debe, lo voy a poner en la Constitución para que les quede bien clarito lo que yo quiero. O sea, el poder reformador se asume como una suerte de prefecto del orden jurídico mexicano y va corrigiendo, ¿no? Esto no, esto no, esto no. Pero en la cuando incorpora contenidos se puede equivocar también, o sea, incorpora restricciones. Exacto. Entonces, por ahí tenemos los precedentes de las restricciones, que la Corte un poco ve, su primer gran criterio de restricciones es la 293, en la que dicen vamos a aceptar todas las normas internacionales como propias, menos las de restricciones. Tratándose de restricciones, operan solo las mías. Tiene que prevalecer la Constitución, ¿no? Hay que estar a la letra. De ahí en adelante empieza a matizar. Y este es un ejemplo del matiz, ¿no? Un poquito, o sea, lo que decía Juan Jaime, hasta donde se puede. ¿Cómo lo hago lo más favorable cuando ya estoy en la plena restricción de derechos? Y luego tenemos los precedentes salariales, ¿no? De qué vamos a entender como un resarcimiento a aquel que lo despiden injustificadamente. Que ojo, que despido injustificado, que la Constitución dice, también es un término laboral. 100%. Entonces, es más, es de los términos más famosos en materia laboral. Exacto. Entonces tenemos por ahí el despido injustificado. El salario es, tienen 4 patas, tiene cola, ladra, mueve la cola cuando llegas, pero no es un perro. Sí, sí. Entonces tenemos este tema. Híjole, en México, por eso los abogados de repente, o sea, tenemos mala fama los abogados. Y no los culpo. Sí, de verdad, pues es que imagínate. Y es evidente cómo se va construyendo el alebrije, porque pues, le van metiendo parches. Al final no es un perro, es un alebrije. Sí. Entonces tenemos los precedentes salariales y específicamente en materia policial, los precedentes que se fueron dando de todos estos antecedentes constitucionales que te dije, ¿no? Entonces, el primer precedente que interpreta qué vamos a entender por relación administrativa y qué vamos a entender por relación laboral, y entonces lo que dicen es, les vamos a dar tratamiento administrativo y tienen casi todos los derechos que los trabajadores, pero tú no vas a contender en un tribunal laboral, sino en un administrativo. Ojo, esto es bien importante, porque conforme a la ley mexicana, hay una cosa que se llama suplencia a la queja, que quiere decir que cuando tú dices algo pero no lo dices bien, el juez puede suplir esa deficiencia tuya. La legislación mexicana dice que es pro trabajador, ¿no? Entonces, la legislación dice, en los casos de justicia laboral, siempre habrá suplencia de la queja en favor del trabajador. Eso es en materia laboral. Pues, ¿qué crees? Que en materia administrativa no existe tal cosa como la suplencia de la queja. Eso, para efectos prácticos, eso es existen casos así como chiquititos, ¿no? O sea, bueno, cuando hay menores, cuando hay personas con discapacidad, son casos muy, muy limitantes. Núcleos campesinos y... Exacto, pero no propios de la materia, sino de las personas que están en esos tipos de juicio. Entonces, de entrada ya le estás diciendo a los policías, tú no tienes el beneficio de la duda que te puede dar el juez, ni el juez puede reparar tus argumentos. Y esto te lo digo retomando un poco el ejemplo que te ponía hace rato. En las instancias que pasaron antes de que el asunto llegara a la Corte, el policía tuvo una muy mala defensa. La realidad de las cosas es que tuvo una muy mala defensa y no propuso los argumentos que le daban para defenderse bien. Y pues como era materia administrativa, o sea, así se siguió. Así no se Gracias a Dios, en su recurso, hicieron un muy buen recurso. Y entonces aquí ya la Corte pudo solventar el tema, ¿no? Pero ese es el problema. Entonces, si eres trabajador, pero tienes algunos derechos laborales, pero unos en la defensa ya no, pero te restrinjo, pero están en una situación como bastante peculiar. Entonces, en esta sentencia lo que se hace es retomar varios precedentes para, a final de cuentas, decir, mira, la Constitución solo dice indemnización y demás prestaciones, pero yo, Suprema Corte, ¿qué considero indemnización? Y entonces ahí es donde se hace la interpretación. Una indemnización tiene que ser reparadora. ¿Y reparadora de qué? De daños y perjuicios. Y vamos pensando un poco, ¿qué son estos daños y perjuicios? Pues el tiempo que te llevó el juicio, que te corrieran injustificadamente, que no vas a volver a trabajar en esa institución, que quién sabe si estuviste trabajando en el tiempo en el que estuviste en el juicio. Pensemos ahora que es una destitución por responsabilidad administrativa. Imagínate que lo inhabilitan.
Deja tú la destitución o la separación. Para quienes nos escuchan, la inhabilitación lo que hace es que jamás en tu vida vas a volver a trabajar en el servicio público. O por un tiempo, ¿no? Exacto. Puede ser Bueno, temporal. puede ser de 10 años, pero hay unas que... Y entonces imagínate que en todo lo que estuvo el juicio, además de destituido, inhabilitado. Sí. Entonces empiezas a jugar ya con estos conceptos que dices, lo mínimo que puedo hacer es pues que le paguen tal y como ganaba antes, con sus compensaciones, con sus ayudas de despensa, con sus ayudas, con todos estos conceptos que evidentemente la sentencia no recopila. Lo que decía Juan Jaime, no es que vayamos palomeando, ¿tiene derecho a ayuda de despensa? Sí, no. Lo que decimos es, lo que tú le tienes que pagar es todo lo que él percibía, porque es la única manera de más o menos reparar el daño que se le ocasionó con este despido injustificado. Esto que no es despido, ¿no? Porque no es laboral. No es no es pero una relación exacto, laboral. con esta separación. Ahora, Juan Jaime, el concepto, digamos, que nos sirve para articular ya en lo normativo este uso de los precedentes a los que Jazmín hace referencia es resarcimiento íntegro. ¿Te parece que es el, digamos, como el punto de llegada? Creo que podría ser un punto de llegada. Me parece que todavía podremos explorar, incluso en otro tipo de litigios, otro caso, aún más allá, algunos rubros de reparación integral. Lo dejo ahí a la academia y al litigio, pero me parece que lo que pudo hacer la reparación Corte... integral ya con Sí. 63 de la Convención Americana. Exactamente, ¿no? es decir, lo dejo sobre la mesa. No es el Ya alcance... nos diste una pista. No ya es nos el diste una pista. alcance de esta sentencia, no un lo buen es. consejo de Juan Jaime. Ahí está. No, pero no es el alcance de esta sentencia, la realidad, pero sí una reparación lo más integral posible, en términos de los límites de la propia Constitución, de la propia restricción y la propia relatoría jurisprudencial que ha ido trabajando la Corte, el reconocimiento como una restricción de carácter absoluta y su interpretación de la forma más favorable posible, en este caso, en la cuantificación de la indemnización para los agentes que han sido separados de manera injustificada. O sea que dentro de lo malo, bueno, pues se intenta rescatar de esta manera. Sí, es reducir el margen de peculiaridad de la Constitución y la jurisprudencia. El margen de peculiaridad. O sea, en otros países están discutiendo el margen de apreciación nacional, el Exacto. margen de no sé qué. Tú pusiste el sinónimo sobre la mesa, yo no, nada y más. luego ya lo cambié. porque Aprovechamos me parecía peculiar y luego terminé calificándolo de una barbaridad. Pero yo creo que este caso, y estamos a un minuto de concluir el programa, pero te pido una reflexión de cierre, Jazmín. Es un caso para repensar, y si dedicaste eso a una tesis de maestría, pues tú eres la que más sabe entonces, pero ¿no es un caso para repensar también qué queremos de una Constitución? O sea, la Constitución no es de un gobierno, la Constitución no es de una coyuntura, por grave que sea. La Constitución es de todas y todos nosotros. O sea, eso es un buen momento para repensar esto, ¿no te parece? Mira, si nosotros comparáramos, iba a decir la gente, ay, está malinchista. No, en derecho hay una institución que se llama Derecho Comparado, Sí, muy que importante, sirve para precisamente hacer ejercicios de comparación normativa nacionales con internacionales. Si hiciéramos un ejercicio de derecho comparado de la Constitución mexicana con otras constituciones, yo creo que otros países se reirían de entrada de la cantidad de artículos que tiene nuestra Constitución. Sí. Y no solo de eso, De lo largos que son. Hay unos de la párrafos. cantidad de reformas Bueno, que tiene nuestra Somos los Constitución. campeones mundiales, seguramente. Más O sea, de 700. incluso cuántas reformas constitucionales se pueden aventar en un año. Sí. O sea, porque uno pensaría que la Constitución pues es casi inamovible, ¿no? Pues Porque, así porque se recopila explica. nuestros principios básicos Pues sí. y pues para las personas que no estudiaron derecho, nosotros ahí vamos por la vida diciendo nuestra Constitución de 1917 y acabamos de celebrar el centenario, ¿no? Y todas Sí, esas hace cosas muy poco. bonitas. Pero ¿qué queda en nuestra Constitución de la del 17? Hay un cálculo que hizo, les comparto este dato que seguramente lo conocen, Diego Valadez, o sea, este destacadísimo jurista mexicano, se dio a la tarea de contar el número de palabras a través del programa Word, es fácil de hacer, que tenía el texto de la Constitución originalmente promulgado en Querétaro, 22,000. Y contó cuántas tiene actualmente, porque ha habido un proceso ahí de reformas, más de 80,000. Es que Quiere es una- decir que es se ha una burla. multiplicado por 4. O sea, realmente, ¿qué ha pasado en estos Y años? luego por ahí tenemos una última norma constitucional que a mí me gusta mucho, que además para propósitos académicos creo que da para mucho, que te dice casi que pase lo que pase en nuestro país, esta Constitución no va a poder ser tirada jamás. El 136 Exacto, famoso, el ¿no? último. Un hermoso, la verdad es que a mí me Con parece eso se cierra. un hermoso artículo cierra. constitucional porque te dice, no importa lo que pase en este país, después de la destrucción, después de la tormenta viene la calma y se reinstalará la Constitución.
Te está diciendo que no, esa norma lo que te está diciendo es, mira, ya probamos primer imperio, segundo imperio, dictadura, república, centralismo, federalismo, hemos probado de todo y lo que más nos acomodó fue el sistema que tenemos, ¿no? Republicano, democrático, federal, Y dice, si algo rompe con esto que ya tenemos, que medio nos funciona, esta Constitución siempre prevalecerá pasado el caos. A mí me gusta, a lo mejor está como muy cursi, así me gusta, me es un hermoso artículo constitucional. Y luego volteas a ver los otros 135. Y ya, el caos Y entonces- ya pasó, ¿no? Entonces dices, ¿qué tendría que ver la restricción de los policías con el orden de gobierno que se va a reinstalar? ¿Qué tendrían que ver algunas normas técnicas en materia de telecomunicaciones y monopolios? sí. ¿Qué tendría que ver las facultades del presidente de la República en comercio exterior? O sea, ¿qué tiene que ver todas esas cosas técnicas Con la con mención del drenaje que hace el 115, parques y jardines, o los rastros, o el impuesto a las cervezas del 73. No, o sea que Bueno, está redactado, en la Constitución está incluido, para que lo sepan, hasta el aguamiel, conocido coloquialmente exacto, como y pulque. denle buscar en Word y se van a encontrar unas palabras muy simpáticas en la Constitución. Entonces, a mí no me cuadra nada, ¿no? O sea, no me cuadra que tengamos una Constitución de principios, que un primer constituyente trató un poquito de ser, entendiendo el caos, ¿no? Del que veníamos, de la revolución y todo, tiene sentido esa Constitución. Y ahorita está plagada de restricciones, de normas técnicas, de normas reglamentarias, por su naturaleza, ¿no? Y por supuesto que lo deseable es lo que mencionabas hace un momento. Una Constitución debe reconocer derechos, ¿no? Y darle a las personas la seguridad de que viven en un país en el que por sobre todas las cosas se van a reconocer sus derechos. Y no reconocer que las cosas injustas pueden pasar y que la Constitución las avala. Así. O sea, y se van a quedar así porque no se puede hacer nada. Exacto. Bueno, pues yo lo veo como un área de oportunidad. Ojalá los legisladores hayan escuchado esta importante reflexión de Juan Jaime González, de Jazmín Bonilla, porque hay mucho por mejorar y mucho por hacer. Gracias. Gracias por ayudarnos Miguel. a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible este programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.